La Gran Rebelión. Capítulo 25. El difícil camino. El camino iniciático no es soplar y hacer botellas. Se requiere de un amplio criterio personal, de una mente abierta, no dogmática, discernimiento y ser consciente del objetivo, aceptando los grandes cambios que se requieren. El venerable maestro Samael en este capítulo ahonda más profundamente sobre ese lado desconocido de nosotros mismos, el cual proyectamos automáticamente viendo nuestros propios defectos en los demás. Nuestro espejo psíquico está muy empañado, tanto que nos muestra oscura la percepción, obnubilando la verdad. Así como nuestros sentidos nos mienten, así somos de mentirosos. Los sentidos ocultos causan desastres cuando los despertamos sin matar nuestros defectos, pues se requiere de una profunda autocrítica. Existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos y que no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado oscuro y tenebroso de nosotros mismos. Este es el objeto del estudio gnóstico, hacer que el conocimiento de sí mismos se torne cada vez más consciente. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda una suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Lo peor de todo es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de nosotros mismos en las otras personas. Y entonces las vemos a ellas, las juzgamos, nos caen mal, no podemos relacionarnos por la lógica antipatía y se perturban las relaciones. Las vemos como si fueran embusteras, como si fueran infieles, mezquinas, etc. En relación con nuestro propio subjetivismo. Como dice el refrán, el ladrón piensa que el mundo es de su condición. La filosofía gnóstica dice que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Esto significa que nuestras conciencias se extienden solo una parte muy reducida de nosotros mismos. La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Pero en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás, y el resultado siempre será conflictivo. Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos mediante una directa autoobservación. Una regla general en el trabajo esotérico gnóstico es que cuando no nos podemos entender con alguna persona, se puede tener la seguridad de que este es el aspecto psicológico con el cual necesitamos trabajar. Lo que se critica tanto en los otros, de seguro que es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y que ni se reconoce ni se quiere reconocer. Y cuando estamos en tal condición del lado oscuro de nosotros mismos, reina la inconsciencia. Pero cuando la luz de la autoobservación ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. Así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Tal luna psicológica está formado por el ego, por muchos yoes. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que no aceptamos tenerlos. ¿Cuántos principios? ¿Cuántos pasos tan difíciles? ¿Qué laberintos tan horribles? La vida en sí misma ya es difícil. ¿Cuánto más el sendero iniciático? En esta encrucijada también se halla la humanidad actual, pues lo interior es lo exterior. Un claro ejemplo de esta dificultad lo expresa la misma salud, que si bien es cierto que ha habido grandes maestros de la medicina que siempre resolvieron el problema, lamentablemente hoy
se está poniendo en duda sus mentes brillantes y sus claros criterios. El difícil camino nos ofrece siempre dos caras. O seguimos los postulados de la logia blanca o los de la mano negra. Si queremos eludir la fuerza hipnótica de la segunda, debemos enjuiciar claramente sus postulados. La mano negra usa de tácticas y de astucias para hacernos dependientes de la industria farmacéutica, ridiculizando los remedios naturales de siempre, a la par que educa a la población con conceptos falsos y excluyentes como salvadores del mundo. Y más tarde satura esas mentes con el miedo de padecer enfermedades incurables. Llevamos décadas sufriendo una falsa información sobre los procesos biológicos y se nos hace más fácil creer la mentira de los bribones del intelecto que las grandes verdades dictadas por los venerables maestros de la medicina universal, cuya herencia ha quedado plasmada en múltiples libros de fitoterapia y de tratamientos alternativos holísticos, totalmente opuestos a la farmacopea tóxica. Son tantas las cosas que nos han enseñado mal que resulta abrumador aceptar la bondad del cuerpo humano y su naturaleza siempre dispuesta a la sanación, no a la enfermedad. Necesitamos volver a confiar en nuestro propio sistema inmune para ir estructurando nuestras vidas sin el miedo que nos han metido y seamos libres para optar por otras formas saludables de vida. El camino se torna difícil si no logramos la comprensión necesaria para eliminar el miedo y lleguemos a la lógica de la naturaleza física, que es vulnerable a unos cuantos puntos fáciles de solventar. Básicamente son 4. El cuerpo es afectado por su termostato y se enferma cuando pierde la homeostasis, que es el equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Si cuidamos de estos 4 puntos, esto nos asegurará una vida larga y feliz. El primer punto es cuidarse de las temperaturas excesivas o disfunciones térmicas. Las bacterias, los virus, hongos, protozoos o incluso parásitos son el batallón defensivo del cuerpo que moviliza el sistema inmune. El segundo punto es cuidarnos de las intoxicaciones o venenos, ya sean físicas, químicas, electromagnéticas o emocionales. Cuando el cuerpo llega a perder el equilibrio, entra en un periodo de reparación, que es llamado enfermedad. El tercer punto a cuidar son las carencias nutritivas, es la hambruna, la falta de vitaminas, los nutrientes, los minerales o proteínas, como un buen combustible para nuestra máquina orgánica que funcione correctamente. El cuarto punto a vigilar es el que nos lleva al camino difícil de la autorrealización, porque realmente y en última instancia la enfermedad es producida por el ego. Ya está demostrado que todas las enfermedades son psicosomáticas. El dolor moral, las traiciones, los apegos y la identificación producen efectos desastrosos. Si logramos sortear las naturales dificultades del camino de la vida, subiendo por la escala de la comprensión, no podremos desconfiar de lo natural y confiaremos en los maestros de la medicina universal que siempre nos han auxiliado. Tenemos una máquina orgánica maravillosa, un cuerpo físico humano perfecto que está dispuesto a servirnos en salud y en vida. Debemos tener confianza en nuestro sistema inmunológico porque la naturaleza emplea recursos como la aparente enfermedad, que no es más que la hinchazón de las células para eliminar a los tóxicos. La cronicidad de la enfermedad no es natural. La experiencia misma nos lo demuestra. A veces, como en el camino interior, después de muchas vueltas y revueltas,
subidas penosas y temibles bajadas. Nos perdemos en desiertos de arena que no se sabe por dónde siguen. Y en el camino interior ni un rayo de luz ilumina al iniciado. Este difícil sendero está lleno de peligros por dentro y por fuera, camino de misterios indecibles donde solo sopla un hálito de muerte. La paz, la coherencia, la confianza en el ser y la lógica de la naturaleza salen al paso para guiar al peregrino. En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va mal. Y cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha bien. En el camino secreto existen instantes en que no se sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Lo que normalmente se prohíbe a veces resulta que es lo justo. Así es el camino interior. La inteligencia y la confianza en el Cristo íntimo son ineludibles para transitarlo con éxito, pues los códigos morales salen sobrando. Una bella máxima o un precepto moral en determinado momento puede convertirse en un obstáculo para la autorrealización íntima del ser. Afortunadamente, el Cristo íntimo, desde el mismo fondo de nuestro ser, trabaja intensamente, desintegrando los elementos peligrosos que en nuestro interior llevamos. El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables, va creciendo hasta convertirse en un hombre completo. Por eso dice Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viniere, no le echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.